Buenos días, hoy les vamos a explicar la etapa 2. Hola, me llamo Yelena Abigail y yo voy a hablar acerca de el párrafo y la oración. Primero voy a empezar con la oración. La oración está conformada de un sujeto y un predicado. También hay diferentes tipos de oración, hay dos, que son las simples y las compuestas. Las simples son las que tienen solo un verbo conjugado, también tienen diferentes puntos de vista. El primero es el sintáctico y este representa una unidad lingüística con independencia sintáctica. El semántico expresa un pensamiento completo y el último, que es el morfológico, que consta de un sujeto y un predicado. El otro tipo es la oración compuesta y este puede tener dos o más verbos conjugados. De este hay dos tipos, son las coordinadas y las subordinadas. Las coordinadas son oraciones independientes entre sí y las subordinadas son las que no tienen sentido por sí mismas, por sí solas no tienen sentido y necesitan de otra oración que las acompañe para complementar su sentido. Y ahora voy a hablar del párrafo. El párrafo es un conjunto de oraciones que tratan de un mismo asunto. Estos tienen letra mayúscula al principio del renglón y punto y aparte al final de su estructura. Y constan de una oración principal y oraciones secundarias o complementarias. Mm, ya sea más bien, de este tema. Son aspectos que lo pueden describir de una mejor manera. También el de comparación y contraste, básicamente son que plantean las semejanzas y las diferencias que hay entre el tema. Entre, puede ser conceptos o ideas que se den. También en el de secuencia o numeración, en este se dan elementos separados y ordenados. Es decir, puede ser que den ciertos datos de manera ordenada, que formen parte del tema y que sean relevantes. También el conceptual es el desarrollo de una idea o concepto, pero está explicado con descripciones y argumentos. Este tiene más ideas para complementarlo. También el de causa y efecto prácticamente son los acontecimientos y la causa. Es decir, narra un suceso que haya pasado y el por qué. También tenemos párrafos de conclusión, los cuales también se podrían decir que son los mismos que introducción. Son anécdota, cita, interrogante y analogía. En la anécdota es básicamente un breve resumen de lo que se vio, pero solamente para finalizar el texto. Los de cita son también citas sexuales, pero que vayan adaptadas al tema. Las interrogantes también siguen siendo cuestiones que aún no están resueltas y que se quieren resolver en el tema. Y mientras que las analogías también siguen siendo formas de comparación para reforzar más el texto y la información que este contiene. Y estas son las partes que pueden conformar las características, funciones y tipos de párrafos. Los párrafos tienen características las cuales se dividen en dos partes: la forma y la estructura o unidad. La forma se trata de un mismo tema. Todo el párrafo es un mismo tema a tratar y este tiene que tener coherencia. Las cosas que digan tienen que tener sentido lógico. Mientras que en la estructura se divide en oración principal, oraciones secundarias y oraciones complementarias, las cuales se podría decir que forman parte de las secundarias. La oración principal empieza con algunas características: es que empieza con mayúscula, termina con punto y aparte, tiene un orden cronológico y el orden cronológico también puede ser de causa y efecto. También las oraciones secundarias prácticamente es una idea fundamental que complementa el tema. Además, la estructura tiene que tener una idea central, la cual puede o no puede estar en el texto. En el caso de que esté en el texto, puede estar al inicio, al medio o incluso al final del texto. Pero en caso de que no esté en el texto, puede ser reducido, ya que hay algunos temas en los que
no se ve tan claro o no está como tal en el texto, la idea central, pero se puede deducir conforme a la información que nos brindan. También las funciones de los párrafos se dividen según sus tipos. Hay párrafos de introducción, los cuales cuentan con, pueden ser de anécdotas, de interrogantes, de citas, de analogías, y cada una de esas tiene características. Por ejemplo, el párrafo que contiene anécdotas, este se basa en hechos concretos y también tiene que tener experiencias individuales. Mientras que en el párrafo en el que se ponen interrogantes, es básicamente la planteación de un problema que aún no está resuelto en forma de pregunta. También se puede ver el caso de las citas, que prácticamente son las citas sexuales, y en las analogías son comparaciones entre el tema y otra situación. Además, también existen párrafos de desarrollo, los cuales son descriptivos, de comparación y contraste, de secuencia o numeración, conceptual y causa y efecto. El descriptivo básicamente son aspectos destacados de... Hola, soy Sofía Buentello y voy a explicar el aspecto ortográfico o puntuación. Los signos de puntuación son la representación gráfica en la escritura de las pausas más o menos prolongadas que hacemos al hablar. La coma. La coma indica una pausa breve para separar elementos en las enumeraciones, suplir ausencia de verbos, separar vocativos, separar palabras o frases que se intercalan una en otra, para separar posiciones, antes de conjunciones adversativas, para lugar. Bueno, la coma sirve para separar las horas de los minutos y de los segundos, antes de una cita textual entrecomillada, después del saludo o vocativo en las cartas, oficios, certificaciones y declaraciones, cuando se espera una síntesis o explicación de lo citado, después de palabras o frases que expresen ejemplificación o que estén dando a entender un ejemplo. Los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos sirven para indicar una pausa inesperada, dejar incompleta una frase cuando lo que sigue es pues básicamente obvio, para expresar un titubeo o para crear suspenso. El punto y seguido. El punto y seguido se usa para separar oraciones que se refieren a un mismo asunto. Buenos días, hoy voy a explicar las categorías gramaticales. Bueno, existen categorías gramaticales del verbo que son semántica, es el estudio del significado de las unidades lingüísticas o palabras. El síntesis es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados. Y la morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras y sus elementos constitutivos. Bueno, la clasificación semántica de los verbos. El primero es copulativo, une el sujeto al predicado de verbos ser, estar, son verbos copulativos. Si el verbo principal de la oración es un verbo copulativo, el predicado no se le llama predicado verbal, sino nominal. Ejemplo, el estudiante es responsable. Los regulares no alteran su estructura original al conjugarse, se someten a las conjugaciones de los verbos modelo, que es amar, temer, partir. Los irregulares alteran su estructura original al añadir algunos fonemas o transponerlos, por tanto no siguen la conjugación de los verbos modelos. Los transitivos dejan pasar la acción a otro elemento del predicado. Los intransitivos no dejan la acción a otro elemento del predicado. Ejemplo, Alberto preguntó al profesor. Los reflexivos reflejan la acción del propio sujeto y requieren las variantes pronominales me, te, se. Recíprocos requieren suponerlos, por tanto no siguen la conjugación de los verbos modelos. Los transitivos dejan pasar la acción a otro elemento del predicado. Los intransitivos no dejan la acción a otro elemento del predicado. Ejemplo, Alberto preguntó al profesor. Los reflexivos reflejan la acción del propio sujeto y requieren las variantes
pronominales me, te, se. Recíprocos requieren su sujeto compuesto de dos elementos y en ellos recae la acción. Requieren de los pronominales se y nos. Los auxiliares sirven de apoyo para el verbo principal o en uso. El verbo haber es auxiliar. Con este verbo se forman los tiempos compuestos de indicativo y del subjuntivo, así como la voz pasiva. Bueno, pues aquí están los accidentes gramaticales del verbo, que es el modo. El modo es una manera de expresar la acción. Existen tres tipos de modo, que es el modo indicativo, que expresa hechos reales. El modo subjuntivo indica hechos posibles de duda, aspiración y necesidad. Modo imperativo señala órdenes o ruegos. Tiempo. Su definición es las formas verbales sitúan la acción en un tiempo determinado. Hay dos tipos de tiempo, que es simples y compuestos. El simple es presente, pretérito, futuro, copretérito y pospretérito. El compuesto es antepresente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito, antepospretérito. Las siguientes referentes o entidades en el sintagma. Hay el número singular hace referencia a un solo elemento y el número plural refiere a dos o más elementos. El siguiente es la persona, indica el papel que realiza el hablante o el oyente u otro referente en relación con el expresado en el predicado. Hay tres personas en singular, que es el primero singular, que es yo, segundo singular tú, tercer singular él. Tres personas en plural, que es primer plural nosotros, segundo plural vosotros, ustedes, tercer plural ellos. Existen muchos tipos de adverbio. El primero es modo, que es bien, mal, apenas, como si, despacio, aprisa, alto, bajo, excepto, conforme, gratis, adrede, suave, fuerte y otros determinados en mente. El segundo es duda, que es acaso, tal vez, quizás o quizás. El siguiente es lugar, aquí, ahí, allí, allá, acuya, cerca, lejos, dónde, a dónde, etc. Tiempo, hoy, ayer, anteayer, mañana, ahora, antes, después. Negación, no, nunca, jamás, ni tampoco. Afirmación, sí, cierto, ciertamente, verdaderamente, realmente, naturalmente, también. Orden, últimamente, primeramente, sucesivamente. Cantidad, poco, mucho, menos, algo, bastante, muy, casi, demasiado. Y por último, comparación, tan, más, menos, mejor, peor.